Desde Guayaquil, Ecuador, proclamando a Jesucristo, la Escuela Bíblica Dominical, Buenos Días, Señor Jesús, presenta. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. Muy buenos días, niños. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra clase bíblica virtual en la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 19, versículo 14. Oración inicial. Y antes de iniciar nuestras actividades para el día de hoy, oremos para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendiga nuestro hogar, a nuestros padres, nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe. Señor Jesús, bendiga a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendiga nuestro planeta. Señor, bendiga nuestra patria Ecuador y déle sabiduría a nuestros gobernantes y autoridades para que puedan controlar la delincuencia, la violencia y la corrupción que tanto daño nos hacen. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Consejos para padres e hijos desde la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Hijos, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Padres, el padre que ama a su hijo lo aconseja y lo corrige desde temprano. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Padres e hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, 7. Y no olvides poner en práctica estos consejos que vienen directamente de la palabra de Dios. Y no olvides asistir a la Escuela Bíblica Dominical de tu iglesia para escuchar y aprender la palabra de Dios. Y como en cada clase tenemos nuestro versículo bíblico, nos vamos a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. La abrimos y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, de la versión TLA, con ayuda del Espíritu Santo de Dios, leemos nuestro versículo para el día de hoy, que dice: y todas las promesas que Dios ha hecho
se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Vamos a repetir nuestro versículo del día de hoy de una manera pausada y leemos: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 de la versión TLA. Señor, gracias por sanar a mi hijo. Amén. Este versículo nos afirma que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando los creyentes dicen amén, que significa así sea, en respuesta a estas promesas, lo hacen a través de Cristo para la gloria de Dios. Aplicación. Dios mío, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido algún familiar o habrás tenido en lo personal alguna enfermedad y has orado pidiendo con fe sanidad y al final de la oración dices amén? Así sea, y así se hará, porque es promesa de Dios a través de Cristo para la gloria de Dios el Padre. La frase del día. Y nuestra frase para el día de hoy dice: Jesús es mi Rey soberano. Vamos a repetir la frase del día de hoy de una manera pausada. Jesús es mi Rey soberano. Pero antes de iniciar con nuestra clase para el día de hoy, hagamos un breve repaso de la clase anterior titulada Roboam coronado Rey de Israel. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y decíamos que Salomón ha muerto, debo regresar. Cuando Salomón murió, amigos de Jeroboam le enviaron un mensaje a Egipto para informarle de su muerte. Entonces Jeroboam regresó a Siquem, pues todo el pueblo había ido para allá para nombrarlo rey a Roboam, y se convirtió en el cabecilla de la oposición contra Roboam para exigir un nuevo rey. No te queremos como rey. Vino Roboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre era un amo severo, queremos que tú nos trates mejor. Roboam les dijo que regresen, denme un tiempo para pensarlo y regresen después de 3 días, y los despidió. Consejo de los ancianos. Luego vino y pidió consejo a los ancianos de Israel, quienes le aconsejaron escuchar al pueblo y portarse bien, y así puede ser rey para siempre. Pero este consejo fue rechazado por Roboam. Mal consejo de amigos. Y Roboam pidió el consejo de los jóvenes
que se habían criado con él, y los jóvenes le dijeron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú serás peor que tu padre, y que los azotarás y los castigarás con alacranes. Hasta aquí nuestro repaso de la clase pasada. Y nuestro tema para el día de hoy se titula Rebelión de Israel y Jeroboam elegido rey. Esta interesante historia la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 20. Y puedes leerlo en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. Salgan de aquí, los trataré como esclavos. Cuando Roboam pidió el consejo de sus amigos, ellos le dijeron: diles que tú serás peor que tu padre. Y este fue el consejo más apropiado para Roboam. Así que, cuando Jeroboam y el pueblo regresaron después de 3 días para escuchar la respuesta de Roboam, éste los trató mal y les dijo: recibirán peor trato que el que les dio mi padre, y de aquí en adelante los trabajos serán más duros y en doble jornada. De esta manera los trató y los amenazó Roboam, siguiendo el mal consejo de sus amigos. Abajo David, abajo David. Cuando el pueblo se dio cuenta de que el rey no los había escuchado y aún los había amenazado, diciéndole que los trataría como esclavos, el pueblo comenzó a gritar: abajo David y todos sus parientes. Roboam puede ser rey de su propia familia, pero nosotros no tenemos ninguna heredad y nada que ver con David. Pueblo de Israel, todos a vuestras casas y dejemos que Roboam gobierne solo a su familia. Todo esto estaba pasando tal como lo había predicho el profeta. 10 tribus abandonarán al rey y solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam. Emisario de Roboam muere apedreado. Y Roboam reinó sobre el pueblo que moraba en las tribus de Benjamín y Judá. Y Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, para obligar a las 10 tribus rebeldes de Israel para que trabajasen para él. Pero cuando llegó frente al pueblo para hablarles y amenazarlos, todo Israel lo apedreó hasta dejarlo muerto. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Roboam, inmediatamente se apresuró y preparó un carro para huir de Jerusalén. Jeroboam elegido rey de Israel. Y así se apartó Israel de la casa de David. Y oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Conclusión. Abajo David, abajo David. Roboam había citado al pueblo y a Jeroboam para darle la respuesta a la petición de que les dé un mejor trato que el que les había dado Salomón. Al tercer día se presentó Jeroboam junto al pueblo para recibir la respuesta de Roboam, pero al llegar el pueblo de Jeroboam, el rey los trató mal y los amenazó con tratarlos peor de los que los había tratado Salomón. Roboam siguió el mal consejo de sus amigos. Jeroboam y el pueblo se dieron cuenta de que el rey no quería escucharlos. Esto enojó mucho al pueblo y decidieron abandonar al rey. Viendo esta actitud del pueblo, Roboam fue a Judá con un emisario para obligar y amenazar al pueblo para que lo sirva. Pero el pueblo, indignado, apedreó y mató al emisario. Al ver esto, Roboam preparó un carro y huyó a Jerusalén. Entonces el pueblo convocó a Jeroboam y lo proclamó rey de las 10 tribus. Aplicación. Señor, creo en ti y en tus promesas. Todo creyente fiel al Señor debe tener la seguridad de que las promesas de Dios se cumplen. Una de las mayores promesas de Dios es la salvación a través de Cristo Jesús. Pero no basta solo conocer las promesas, es necesario creer en ellas y en aquel que nos garantiza las promesas, que es Cristo Jesús. Hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. ¿Qué pasará con el pueblo de Israel? Próxima clase lo sabremos. No faltes, te esperamos. Oración final. Y para terminar nuestra clase por el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros y gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela y bendice todas las familias que te honran con temor y temblor. Señor Jesús, bendice a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hermanos en la fe, a los hogares necesitados. Señor, bendice a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Gracias, Señor, por nuestra clase el día de hoy. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias, niños, que tengan una bendecida semana junto a la familia. Y no olvides, el próximo domingo, si Dios lo permite, te espero aquí, en nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. No faltes. ¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más?
Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Síguenos en YouTube, Tío Henry EBD. Dios te bendiga.